Número 10. Douglas Mason. Douglas Mason realizó una expedición a la Antártida hace más de 100 años y tuvo el peor momento de su vida. Partió de Commonwealth Bay el 10 de noviembre de 1912 y después de llegar a la región polar desde Australia, él y otros 2 exploradores fueron a pie, llevando consigo 3 trineos para ser tirados por 16 perros esquimales. Tenían cerca de 780 kilogramos de comida, mucho equipo de supervivencia y todos los instrumentos científicos necesarios. Viajaron casi 483 kilómetros en poco más de un mes, moviéndose tierra adentro a través de la Antártida. Pero luego, las cosas empezaron a ponerse raras. Una de las perras fue vista comiéndose a sus propios bebés después de dar a luz. Uno de los exploradores casi se cayó por una grieta en el hielo. El propio Douglas se había roto el labio accidentalmente debido al frío y tenía un dolor terrible. Y otro miembro del grupo tenía ceguera de la nieve. Todo se veía bastante sombrío. Muy pronto, uno de los miembros del equipo cayó en una grieta y murió. Cayó unos 46 metros hacia una grieta de hielo, llevándose toda la comida con él. Los demás no tuvieron más remedio que regresar, pero pronto el segundo hombre murió, dejando a Douglas Mason solo en la Antártida, a 160 kilómetros de la persona más cercana. Lo que siguió fue un viaje espantoso en el que Douglas fue devastado por el frío. Su piel se derritió por la falta de nutrición mezclada con congelación, y para cuando finalmente regresó al campamento base, roto y débil y a solo unos momentos de la muerte, el barco de rescate ya había regresado a Australia. Se vio obligado a quedarse un segundo invierno en la Antártida, aunque le fue mejor, ya que el equipo que se quedó en el campamento pudo cuidarlo hasta que recuperó la salud. Número 9. José Salvador Alvarenga. José Salvador Alvarenga pasó 438 días atrapado en el Océano Pacífico. No tenía nada más que un bote de pesca de 7.6 metros sin vela, sin motor y sin esperanza de supervivencia. Su pesadilla comenzó el 17 de noviembre de 2012, cuando partió de Costa Azul, México, a un viaje de pesca de 2 días para atrapar algunos tiburones. Se fue a 161 kilómetros de la costa con su compañero de pesca, con la esperanza de ganar un poco de dinero en el pequeño pueblo costero donde vivían. A pesar de que ambos sabían que se avecinaba una tormenta, no pensaron que sería gran cosa, y según José, no fue la tormenta lo que causó el problema. El problema llegó cuando el motor se detuvo. Los 2 hombres tuvieron su bote azotado durante 7 días por una tormenta en el mar. Perdieron la radio y el equipo de pesca. Cuando pasó la tormenta, los 2 hombres no tenían nada más que un cubo entre ellos. Su barco también se había alejado mucho de México. Perdidos en el mar, José logró atrapar peces sin usar anzuelo o una línea, literalmente sacándolos del agua, pero el pescado no resultó ser suficiente. José también comenzó a capturar aves marinas que aterrizaron en el barco cerca de ellos. Luego se las comieron como pollo crudo. José y su compañero también bebieron la sangre de los pájaros para mantenerse hidratados. El amigo de José murió después de solo 2 semanas en el mar. De alguna manera, José sobrevivió más de 400 días hasta que llegó a las Islas Marshall y fue salvado por los lugareños en la playa. Se recuperó por completo y fue trasladado de regreso a su país natal de El Salvador, y José nunca más ha vuelto al océano. Número 8. Ricky Magee. En Australia, un hombre llamado Ricky Magee sobrevivió en el interior durante 2 meses y medio comiendo nada más que ranas, serpientes y lagartos. Su automóvil se averió el 23 de enero mientras conducía por la autopista Bontine. Siguió a pie hacia la frontera entre el territorio del norte y Australia Occidental. Por alguna loca razón, decidió alejarse de su vehículo. Fue en ese punto que se perdió y terminó vagando más y más profundamente en el interior del territorio. No tenía idea de dónde estaba, en qué dirección se suponía que debía ir o cómo se suponía que iba a sobrevivir. Ricky construyó un refugio primitivo cerca de una presa, bebiendo el agua que encontró allí y capturando pequeños reptiles cada vez que tenía la oportunidad. Esto continuó por un tiempo antes de seguir el resto del camino a través del interior. Le tomó 10 semanas para finalmente llegar a civilización, momento en el que se encontró con un hombre llamado Mark Clifford, quien había estado administrando la estación de ganado Birrindudo. Ricky había perdido mucho peso y rápidamente lo llevaron al hospital, pero incluso después de que Ricky se recuperó por completo y fue dado de alta del hospital pocos días después de ser admitido, las autoridades no pudieron localizar su vehículo. Nadie pudo averiguar dónde comenzó su viaje hacia el interior o qué pasó con su automóvil. Alguien lo robó o Ricky fue arrojado al medio del desierto por extraterrestres. ¿Qué crees que pasó con el auto de Ricky? Déjame saberlo abajo en los comentarios, y si te está gustando el video, asegúrate de presionar
presionar el botón de me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Número 7. Ángela Hernández. Ángela Hernández de Oregón condujo accidentalmente su camioneta por un acantilado en California y se desplomó 76 metros en una playa remota. Sucedió el 6 de julio, cuando la mujer de 23 años pasaba por Big Sur. Algo se movió frente a ella en la carretera, se desvió para evitar a la criatura y se salió del camino. Ángela se desmayó después de su accidente y cuando se despertó estaba atrapada en su vehículo mientras se llenaba de agua. Según la propia Ángela, podía sentir el agua subiendo por sus rodillas. Logró nadar hasta la orilla y se desmayó. Ángela pasó los siguientes días deshidratada, desorientada y herida. No tenía nada para comer, no tenía a dónde ir y estaba atrapada en el fondo del acantilado, incapaz de volver a la carretera. La peor parte es que podía oír e incluso ver los autos que pasaban arriba por la carretera, pero no pudo captar su atención. Esta pobre mujer estuvo atrapada durante 7 días en una forma absolutamente horrible, antes de que una pareja finalmente decidiera hacer una caminata tranquila por la playa y escuchara los gritos de Ángela pidiendo ayuda. La pareja corrió en ayuda de la mujer, llamaron a la policía y los servicios de rescate pronto sacaron a Ángela del acantilado y luego la llevaron en avión al hospital, donde los médicos descubrieron que tenía una hemorragia cerebral, un pulmón colapsado, costillas fracturadas y huesos rotos. Fue increíble que sobreviviera 7 días sentada en una playa rocosa siendo salpicada por el agua salada. Número 6. Tarzán de la vida real. Ho Van Tam pasó 41 años viviendo en el bosque de Vietnam después de huir de la guerra. Este sujeto es lo más parecido que verás a un Tarzán de la vida real. Era un veterano del ejército que huyó de su pequeña aldea en 1972 con su hijo pequeño, después de que una bomba lanzada por los Estados Unidos matara a su esposa y a otros 2 hijos. Ho y su hijo se internaron en el bosque y no volvieron a ser vistos hasta 2013. Desde que los lugareños los encontraron hace 8 años, hoy su hijo se ha adaptado a la sociedad civilizada, pero antes de eso habían estado viviendo en casas en los árboles, usando taparrabos como Mowgli. Por lo general cazaban monos y ratas, pero no había nada fuera del menú, incluidas serpientes y murciélagos y cualquier fruta y verdura que pudieran tener en sus manos. Aunque Ho había pasado gran parte de su vida en la civilización antes de huir a la jungla, su hijo no lo había hecho. Apenas hablaba vietnamita, no tenía ningún concepto del tiempo excepto del día y la noche, no sabía nada del mundo exterior y no había visto a una mujer ni una sola vez en sus 41 años de vida. Literalmente no tenía idea de lo que era una mujer, pero aún más asombroso que las mujeres fueron las bombillas y la electricidad, que el chico de la jungla de 41 años nunca había presenciado. Número 5. La familia Robertson. En enero de 1971, la familia Robertson subió a su yate y zarpó de Inglaterra. 18 meses después fueron atacados por un grupo de orcas enojadas mientras estaban en el mar. Las orcas destruyeron su yate y obligaron a la familia a subir a una balsa que goteaba. Solo tenían agua suficiente para 10 días y lo único que tenían para comer era una lata de galletas y unas naranjas. Estaban en constante riesgo de hundirse. Además, los tiburones los rodeaban en el agua. Sorprendentemente, la familia Robertson sobrevivió. Toda la familia siguió viviendo y tratándose con sangre de tortuga y comiendo cualquier tipo de criatura que se acercara lo suficiente a su balsa para atraparla. Finalmente, un barco pesquero japonés se topó con ellos. La familia estaba tan deshidratada que ninguno de ellos había orinado durante más de 20 días. Tenían la lengua tan hinchada que no podían hablar. El barco los llevó a Panamá, donde la familia celebró el rescate con un gran desayuno de bistec y huevos. Número 4. Ada Blackjack. Ada Blackjack nació en el pequeño asentamiento de Spruce Creek en Alaska. Su padre murió cuando ella era joven y su madre la envió a una escuela misionera metodista muy lejana en Nome, una de las ciudades más remotas del mundo. Se casó cuando tenía 16 años y tuvo 3 hijos. Más tarde se divorció, lo que la dejó en la indigencia. Luego, en 1921, se unió a una expedición al Ártico, dirigida por un explorador canadiense llamado Alan Crawford. Su trabajo consistía en coser ropa de piel para el equipo de expedición. El equipo fue enviado a la isla Wrangel al norte de Siberia para reclamar la isla para Canadá. Las condiciones empeoraron casi de inmediato. Las raciones se agotaron rápidamente. El equipo no pudo matar suficientes animales para sobrevivir, y en 4 meses, 3 de los hombres abandonaron la misión e intentaron cruzar 1127 kilómetros del congelado mar de Chukchi para llegar a Siberia. Ada se quedó atrás con un miembro del equipo llamado Lorne Knight, que sufría de escorbuto. Ada cuidó al hombre hasta que finalmente murió el 23 de junio de 1923. Nunca más se volvió a ver a los 3 hombres que habían ido en busca de ayuda. Ada estaba sola en medio de la nada.
Sorprendentemente, usó sus habilidades tradicionales para sobrevivir en las brutales condiciones hasta que fue rescatada 8 meses después en agosto. Los periódicos de la época la llamaban la verdadera Robinson Crusoe. Ada usó el dinero que ganó con la expedición para llevar a su único hijo sobreviviente a Seattle, donde curó su tuberculosis antes de volver a casarse, tener otro hijo, regresar al Ártico y vivir hasta los 85 años. Número 3. Ernest Shackleton. Shackleton fue un explorador antártico que dirigió la fatídica expedición Endurance de 1914 a 1916. Fue elegido para su primera expedición antártica en 1901 y se unió a un grupo de personas que intentaron viajar al Polo Sur. Se acercaron más al Polo Sur que nadie antes que ellos, pero Shackleton nunca terminó el viaje y tuvo que regresar a casa. Regresó a la Antártida en 1908 y se acercó aún más al Polo Sur, y cuando regresó a Gran Bretaña fue nombrado caballero. Pero fue en 1914 cuando Shackleton hizo su primer viaje a la Antártida en el barco Endurance. El barco quedó atrapado en el hielo y se hundió 10 meses después. Cuando el barco se hundió, Shackleton vivía con la tripulación restante en un trozo de hielo flotante. Fue una vida brutal, y después de 2 años de miseria en la Antártida, Shackleton finalmente partió con una pequeña tripulación de 3 barcos y pasó 16 días cruzando el océano antes de que finalmente llegaran a una estación ballenera. Una vez allí, Shackleton reclutó ayuda para regresar y rescatar al resto de su tripulación. Esta es una de las historias más asombrosas de supervivencia en la Antártida, porque ni un solo miembro de la expedición murió. Todas las personas sobrevivieron y Shackleton incluso regresó a la Antártida nuevamente en 1922 para circunnavegar el continente, pero murió de un ataque cardíaco antes de que pudiera completarlo. Número 2. Erwin Tumiri. Cuando el vuelo 2933 de la MIA se estrelló en las montañas colombianas en 2016, murieron 71 personas. Solo 6 sobrevivieron al horrible accidente, y uno de ellos era un hombre llamado Erwin Tumiri, quien dijo a los periódicos que la única razón por la que sobrevivió es que siguió el protocolo. Afirma que sobrevivió al accidente aéreo con un daño mínimo porque se puso las bolsas entre las piernas y se contorsionó en posición fetal. También dice que mientras hacía esto vio a los pasajeros levantarse de sus asientos y correr gritando. Si le creemos a su historia, entonces la próxima vez que subas a un avión, será mejor que saques el manual de seguridad del bolsillo del asiento delantero y empieces a leer. Afortunadamente, los supervivientes no necesitaron aguantar mucho. Los equipos de rescate llegaron rápidamente a los restos de la aeronave para evacuar los cuerpos de los fallecidos y llevar a los sobrevivientes al hospital. La razón por la que el avión se estrelló es aparentemente porque nunca tuvo suficiente combustible para llegar a su destino final. El piloto hizo una apuesta y perdió, lo que resultó en decenas de muertes y familias rotas. Número 1. Anne Rogers. Anne Rogers tenía 72 años en el momento de su desgarradora historia de supervivencia. Ella era una residente común de Tucson que se perdió en una parte remota de la reserva india de Fort Apache después de quedarse sin combustible. Se sentó en su automóvil durante 2 días y nunca vio pasar otro vehículo. Fue entonces cuando se fue a buscar ayuda y terminó en el desierto de Arizona, sobreviviendo comiendo plantas del desierto, bebiendo de un arroyo y haciendo pequeñas hogueras por la noche para mantenerse caliente. Estaba perdida en el desierto y nadie sabía dónde estaba. Pasaría más de una semana hasta que la encontraran, y solo porque un oficial encontró a su perro vagando suelto en el desierto. Luego, un equipo de búsqueda aérea encontró restos de uno de sus refugios. Finalmente fue vista por su señal de fuego saludando al avión. Cuando Anne fue rescatada, estaba en mal estado. Había pasado 9 días en el desierto y estaba bastante deteriorada. Pero Anne se recuperó por completo e incluso consiguió un poco de gasolina para llenar su coche, que estaba justo donde lo había dejado. Número 10. Erupción de un volcán. Según la evidencia arqueológica reciente, parece que una erupción volcánica en Alaska pudo haber significado el fin de la República Romana. Si bien se podría pensar que Roma se derrumbó porque se agrandó demasiado y los visigodos atacaron el corazón del imperio y todo se derrumbó, en realidad podría ser un poco más complicado que eso. El volcán Okmok en Alaska entró en erupción en el año 43 a.C. Estalló con un poder tan intenso que expulsó ceniza a la atmósfera y bloqueó la luz del sol.
Sol. Esto resultó en 2 de los años más fríos en más de 2 milenios. Según un nuevo estudio publicado, los investigadores afirman que estos 2 años muy fríos desencadenaron una hambruna que empeoró la ya dañada situación política en Roma y finalmente condujo a la caída del imperio. Pero por supuesto, los científicos no lo saben con certeza. Pudo haber sido una coincidencia o podría haber sido el principio del fin. Y esta nueva revelación también plantea la pregunta de qué podría suceder en nuestra sociedad moderna si un volcán entrara en erupción y bloqueara el sol. Número 9. Roca de las Tres Ballenas. La Roca de las Tres Ballenas es uno de los esplendores naturales más extraños e incomprendidos del mundo. Esta formación geológica se encuentra en Tailandia y tiene unos 75 millones de años. En tailandés se conoce como Hin Sang Wang y se ganó su nombre porque realmente parece una familia de 3 ballenas navegando por el frondoso bosque. Por supuesto, esto es solo si tienes una vista aérea del lugar. De lo contrario, parecen rocas muy lisas. La única forma de llegar a este lugar es a través de una extensa red de senderos, y definitivamente es una de las atracciones turísticas menos visitadas de Tailandia. El misterio aquí es cómo se formaron las rocas, considerando que son una anomalía en un paisaje que es principalmente bosque. La existencia de la Roca de las Tres Ballenas ha cautivado las mentes de los lugareños durante siglos, y aunque no hay teorías de extraterrestres o encuentros de otro mundo aquí para hablar, sigue siendo una formación fascinante y otro lugar misterioso en el antiguo reino de Tailandia. Número 8. Estatuas de los niños hambrientos de Saqqara. Los niños hambrientos de Saqqara son estatuas de piedra caliza que nadie ha podido identificar. Durante las últimas décadas, los científicos e historiadores han estado debatiendo si las figuras de piedra caliza son genuinas o falsas. Todo esto comenzó en 1999, cuando la Universidad de Concordia, en Montreal, adquirió las estatuas como parte de una exhibición de artefactos egipcios. Pero después de la exposición, las estatuas nunca se fueron. Para hacer las cosas más confusas, nadie sabía realmente o sabe de dónde vinieron las estatuas. Las antigüedades a menudo se perdían en los años 1800 y 1900, moviéndose entre museos y colecciones privadas con muchos artefactos asombrosos que perdían autenticidad e incluso la historia de dónde venían. La razón por la que las estatuas de piedra caliza son tan misteriosas es que tienen cráneos alargados como extraterrestres, bocas flojas y extremidades anormalmente largas. Las estatuas están en cuclillas y desnudas, una frente a la otra, y cada una apoya una mano en el brazo de la otra. Además, hay un grafiti tallado en la parte de la estatua que está escrito en un idioma que aún no se ha descifrado. Muchas personas afirman que estas estatuas representan visitantes extraterrestres al antiguo Egipto, y que la razón por la que no han sido estudiadas adecuadamente es porque el gobierno quiere encubrirlas. Sin embargo, algunas personas como Clarence Epstein, director de proyectos especiales y asuntos culturales de la Universidad de Concordia, creen que las estatuas simplemente tienen orígenes nubios, lo que explicaría la diferencia en las características físicas, ya que los nubios pueden haber sido interpretados como personas con cabezas más grandes y extremidades más delgadas. ¿Quiénes crees que eran las estatuas? Déjame saberlo abajo en los comentarios, y no olvides darle un me gusta al video y suscribirte si aún no lo has hecho. Número 7. Cuerpos misteriosos. Los arqueólogos quedaron absolutamente anonadados cuando descubrieron 2 cuerpos desconocidos, enterrados debajo de una antigua taberna en el sitio arqueológico del Muro de Adriano en el Reino Unido. Por supuesto, el Muro de Adriano es una de las estructuras más famosas que dejó el antiguo Imperio Romano, cuando conquistaron Gran Bretaña hace unos 2000 años. El muro tiene aproximadamente 117 kilómetros de largo, y es básicamente la versión británica de la Gran Muralla China. El muro fue construido durante una época en la que Gran Bretaña era la frontera más lejana de los poderes imperiales de Roma, y fue construido por el emperador Adriano en el año 122 después de Cristo, e incluso hoy todavía estamos descubriendo sus secretos. Aquí es donde entran en juego los cuerpos misteriosos. Los arqueólogos descubrieron un conjunto de ruinas bastante impresionantes durante el siglo XX, muy cerca de un fuerte donde los antiguos soldados y generales romanos habían vivido en un campamento. Las ruinas incluían varios edificios diferentes, uno de los cuales era una antigua taberna. Debajo de la taberna, donde una vez estuvieron las tablas del piso, los arqueólogos encontraron el cuerpo de un hombre y una mujer, y el hombre fue encontrado con una daga clavada en la espalda. Desde entonces, el lugar ha sido apodado la Casa del Asesinato, y hasta el día de hoy nadie sabe nada sobre estos cuerpos antiguos, aparte de que parecían haber sido enterrados debajo de las tablas del piso. Número 6. El Santo Grial. La búsqueda del Santo Grial es una de las aventuras bíblicas más notorias de todos los tiempos. La búsqueda del Santo Grial es como la búsqueda del Arca de Noé o del Arca Sagrada de la Alianza. Es algo en lo que mucha gente cree, pero nadie sabe realmente las respuestas. Pero hace solo unos años, una profesora
profesora de historia medieval llamada Margarita Torres y un historiador del arte llamado José Miguel Ortega afirmaron que encontraron el Santo Grial descansando dentro de la Basílica de San Isidoro en la ciudad española de León. Este descubrimiento se alcanzó después de varios años de investigación y toda una vida de estudios históricos. Se descubrió un pergamino egipcio bastante especial que mencionaba que el Santo Cáliz de Jesucristo había sido tomado de Jerusalén y entregado al Cairo, luego entregado a un gobernante del reino islámico en la costa mediterránea, con todas estas pistas eventualmente apuntando a la Basílica de León. Por supuesto, si no estás realmente seguro de qué es exactamente el Santo Grial, la leyenda dice que es la copa sagrada de la que bebió Jesucristo durante la última cena, y la misma copa que se usó para recolectar su preciosa sangre. Los investigadores creen que la copa se conoce actualmente como el cáliz de la infanta Doña Urraca, una copa con incrustaciones de joyas, hecha de oro y ónice e incrustada con muchas piedras preciosas. Según The History Channel, la datación científica ya ha colocado los orígenes de la copa en algún lugar entre el 200 a.C. y el 100 después de Cristo. Sin embargo, lo inexplicable de esto es que no hay una forma concreta de confirmar si esta fue realmente la copa que usó Jesucristo, o si todas las pistas constituyen solo una gran coincidencia. Número 5. La lente asiria de Nimrud. La lente de Nimrud se remonta a 3000 años. Es una antigua pieza de cristal de roca desenterrada por primera vez en 1850 en el Palacio Asirio de Nimrud, ubicado en la actual Irak. Sin embargo, desde su descubrimiento, tanto los científicos como los historiadores han estado en un acalorado debate sobre para qué se utilizó exactamente la pieza de cristal de roca. Muchos afirman que los asirios utilizaron la lente como parte de uno de los primeros telescopios del mundo, lo que en realidad podría explicar por qué culturas antiguas como los asirios sabían tanto sobre astrología. El artefacto data de entre el 750 y el 710 a.C. Tiene forma ovalada y parece que podría haber encajado dentro de algún tipo de embudo telescópico y utilizado como lente. Las pruebas iniciales han demostrado que el punto focal del cristal de roca le da un poder de aumento equivalente a 3 veces, y si se combina con otra lente podría lograr un aumento aún mejor. Esto definitivamente habría permitido a los antiguos asirios ver las estrellas con una claridad asombrosa. Pero, por supuesto, hay detractores. Algunos afirman que no hay evidencia de que se haya utilizado como parte de un telescopio, incluso yendo tan lejos como para decir que probablemente fue solo un trozo de vidrio utilizado para iniciar incendios al concentrar los rayos del sol. Además, el Museo Británico afirmó que no hay absolutamente ninguna evidencia de que este artefacto sea una lente, y que probablemente sea solo una bagaleta. Como puedes ver, el mundo científico definitivamente no está de acuerdo con respecto a esto. Número 4. Fugas del núcleo de la Tierra. Un nuevo estudio acaba de descubrir que la parte más interna de nuestro planeta está derramando algunos de sus contenidos muy importantes en el manto, que finalmente llegan a la superficie. Ahora, esto puede parecer aterrador al principio. Casi parece como si el núcleo de magma líquido de nuestra Tierra se estuviera filtrando lentamente hacia afuera, y en cierto modo lo está haciendo, pero ha estado sucediendo durante tanto tiempo que los científicos creen que realmente no debemos preocuparnos. Según la nueva evidencia científica, el núcleo de la Tierra ha estado goteando durante los últimos 2500 millones de años, y nadie sabe realmente por qué. La forma en que se hizo el descubrimiento es increíblemente complicada. Implica el uso de tungsteno metálico y el elemento 74 de nuestra tabla periódica. El núcleo de la Tierra está hecho principalmente de hierro y níquel, y también hay mucho tungsteno por allí. Los investigadores pudieron detectar grandes cantidades de tungsteno en el interior de las rocas que han resumado desde el manto a la superficie de la Tierra, y al aplicar un montón de ciencia y matemáticas, descubrieron que las rocas del manto más antiguas del planeta casi no tienen isótopos de tungsteno, mientras que las rocas más nuevas que comenzaron hace unos 2500 millones de años han aumentado sus niveles. Si estás confundido, no te preocupes. Lo básico que se necesita saber es que los elementos del núcleo de la Tierra se han ido abriendo paso lentamente hacia la superficie, pero aún no se sabe si este es un problema que terminará destruyendo el planeta o no, porque los investigadores no saben por qué o cómo está sucediendo. Número 3. Megalitos del Valle de Bada. Los megalitos del Valle de Bada en Indonesia son algunas de las estructuras arqueológicas más misteriosas e incomprendidas del mundo. De hecho, los megalitos ubicados dentro del Parque Nacional Lore Lindu aún no se han documentado ni catalogado formalmente, a pesar de que hay varios cientos de estas extrañas estatuas encontradas en toda el área. Estos megalitos se descubrieron por primera vez en 1908, e incluso 100 años después todavía estamos en la oscuridad sobre lo que significan exactamente. Ha habido especulaciones que afirman que las estatuas fueron talladas hace 5000 años, mientras que otras estimaciones las sitúan
en solo 1000 años. Algunas personas incluso los relacionan con una cultura perdida en Laos y Camboya, que supuestamente talló megalitos gigantes similares miles de años antes. El gran misterio aquí es que no sabemos quién talló estas estatuas de piedra. Una de las partes más confusas del misterio es que las estatuas son muy diferentes de cualquier otro tipo de megalito o estatua que se encuentra en todo el sudeste asiático. Esto sugiere que los megalitos del Valle de Bada fueron creados por una cultura completamente diferente que no tenía nada que ver con los antiguos reinos de Tailandia, Indonesia o los Gémeres. Pero por supuesto, simplemente no tenemos suficiente información para ni siquiera presentar una teoría realista. Número 2. Roca Judakula. La roca Judakula en Carolina del Norte es una extraña roca tallada con misteriosos petroglifos. Se encuentra en las montañas en la parte occidental del estado, y en general se acepta que la roca se remonta a aproximadamente el año 2000 a.C. Antes de la colonización de América por parte de los europeos, la roca era un sitio sagrado utilizado por los indios Cherokee. Creían que una criatura gigante aterrizó en la roca mientras saltaba entre montañas, por lo que parece que hay una huella de mano en el centro de la roca con 7 dedos. También hay historias que afirman que se pueden escuchar fantasmas gritando cerca de la roca por la noche, aunque todo esto es especulación y rumores. En cuanto a los petroglifos en la roca, los científicos realmente no pueden ponerse de acuerdo sobre lo que representan. La roca se ha erosionado demasiado para identificar correctamente las marcas, pero también está la huella de la mano de 7 dedos, sobre la que absolutamente nadie puede ni siquiera empezar a especular. Número 1. Mantener tu bicicleta en posición vertical. Lo creas o no, la ciencia de cómo tu bicicleta se mantiene en posición vertical es un gran misterio que nadie parece ser capaz de resolver. La suposición más común era que las fuerzas giroscópicas inducidas cuando las ruedas patinan hacen que la bicicleta esté estable y en posición vertical, junto con el rastro de la horquilla, lo que significa que el eje de dirección siempre seguirá la dirección de las ruedas. Sin embargo, un equipo de ingenieros ha demostrado recientemente que una bicicleta puede mantenerse erguida, incluso sin las fuerzas giroscópicas o el rastro de la horquilla. Jim Papadopoulos, en colaboración con un equipo internacional de ingenieros, utilizó ruedas contrarrotantes para cancelar el efecto giroscópico de una bicicleta, eliminando así cualquier efecto estabilizador. Los resultados de sus pruebas mostraron que algo más que las fuerzas giroscópicas y el rastro de la horquilla mantienen una bicicleta en posición vertical mientras está en movimiento. El problema es que no tienen ni idea de qué podría ser exactamente esa fuerza. Puede que tenga algo que ver con el centro de masa, pero la verdad es que los científicos ahora dicen que podría haber un ingrediente desconocido que falta en la estabilización de una bicicleta, y que cuando se descubra este ingrediente secreto, podría conducir a una revolución del transporte en 2 ruedas. Número 10. Un laboratorio de serpientes abandonado. Los exploradores urbanos en Japón descubrieron recientemente un laboratorio abandonado lleno de un montón de serpientes diferentes. Sé lo que estás pensando, correr. Pero no te preocupes, estas serpientes no se encontraron deslizándose por los pisos o colgando de las vigas. Estaban dentro de frascos en una especie de líquido extraño y turbio. Y todas parecían estar muertas y muy bien conservadas. Las serpientes fueron descubiertas dentro de lo que solo se puede describir como un granero abandonado. Por fuera parecía el típico granero en una zona boscosa, pero una vez que los exploradores entraron, descubrieron un laboratorio inductor de pesadillas. Estaba lleno de posiblemente miles de serpientes espeluznantes dentro de frascos. Había serpientes petrificadas en los mostradores, incluso había algunos cajones llenos de serpientes. En este momento no está claro para qué se había utilizado exactamente el laboratorio de serpientes, pero no hay duda de que alguien lo dejó a toda prisa y dejaron atrás todas sus serpientes en escabeche. Número 9. Mansión encantada. Un explorador urbano se topó con uno de los lugares abandonados más espeluznantes del mundo. Colin Smith se encontró una mansión abandonada que había estado olvidada y vacía durante 30 años. Y las fotografías que obtuvo del interior te harán preguntarte en qué demonios estaba pensando este tipo al entrar en este lugar claramente embrujado. Colin encontró la mansión abandonada mientras conducía a casa desde el trabajo un día en las afueras de Londres. Primero pasó el camino de entrada cubierto de maleza, lo que despertó su curiosidad. Luego regresó unos días después para ver si había alguien en casa. Resultó que no había nadie, y descubrió que la propiedad de 8 habitaciones se remontaba a principios de la década de los 30. Estaba equipada con un cuarto de servicio, una cocina y todas las demás comodidades que tendrían las personas adineradas en los 30. Los detalles de cada habitación también eran tan increíbles que podía decir que la casa debía haber costado una fortuna en ese momento. Colin descubrió un piano de cola, periódicos hechos jirones de los años 50, espeluznantes
fotografías en blanco y negro y algunas otras reliquias extrañas de una época lejana. Incluso el sótano espeluznante estaba lleno de botellas de vino viejas, libros obsoletos arruinados y montones de basura. Después de explorar la propiedad, Colin no tenía idea de por qué la gente se fue, por qué la casa todavía está vacía hoy o qué causó que los propietarios dejaran atrás todos sus tesoros y huyeran. ¿Estaría realmente embrujada? ¿Por qué alguien la abandonaría? Número 8. Un cadáver. Los exploradores urbanos que visitaron la planta abandonada de Packard en Detroit obtuvieron un poco más de lo que esperaban. Esto sucedió en Nochebuena, cuando los exploradores pensaron que sería divertido ver la oscura y ominosa fábrica en medio de la noche. Bueno, definitivamente tuvieron una gran conmoción cuando se toparon con el cadáver de un hombre, cuyo nombre más tarde se descubrió que era Marco Davis, y probablemente Marco Davis había sido asesinado. Según el sargento de policía de Detroit, Michael Woody, el cadáver tenía signos visibles de traumatismo en el cuello, lo que sugiere que lo habían estrangulado. Pero lo creas o no, este no fue el primer cuerpo descubierto cerca de la planta Packard. La policía ya estaba investigando un asesinato diferente cuando los exploradores urbanos tropezaron con este cadáver. Parece que la planta Packard es un lugar bastante popular para tirar a los muertos. En cuanto a la planta Packard en sí, quedó vacante en la década de los 50 y es uno de los iconos más históricos de la ciudad de Detroit, atrayendo a aventureros y fotógrafos de todo el mundo. Sin embargo, es posible que desees pensarlo dos veces antes de visitar este lugar, ya que se ha informado que los exploradores urbanos a menudo son atacados, golpeados, robados e incluso secuestrados. Oye, y antes de continuar, solo quería darte las gracias por ver el canal. Dale un me gusta a este video, presiona el botón de suscribirte y la campanilla de notificaciones si eres nuevo por acá para ver más videos como estos. Número 7. Túneles de armas nazis. Un explorador solitario se topó recientemente con una serie secreta de túneles de armas nazis de kilómetros de largo, mientras investigaba rumores de reliquias de guerra abandonadas cerca de Duisburg, en el oeste de Alemania. Warren Tepper tuvo que atravesar una de las paredes para entrar al búnker principal que había encontrado en el desierto, y las cosas curiosamente espeluznantes que descubrió dentro son legendarias. El búnker estaba plagado de agujeros de bala. En el interior encontró escudos de vidrio a prueba de balas, e incluso cree que la fortificación probablemente fue utilizada como refugio por los nazis cuando las fuerzas aliadas comenzaron a invadir Alemania. Había instalaciones de almacenamiento de municiones en los túneles subterráneos, junto con una sala de pruebas de armas, pero es difícil describir verdaderamente un lugar tan perdido y olvidado. Warren casi podía escuchar los sonidos de los disparos de los grandes cañones de hace más de 75 años. Incluso afirmó que Adolf Hitler pudo haber participado en reuniones secretas dentro de estos mismos túneles. Número 6. Tarro lleno de dientes. Un explorador anónimo que investigaba el consultorio abandonado de un dentista se encontró con todas las cosas que esperarías encontrar en el consultorio abandonado de un dentista: herramientas dentales, moldes dentales e incluso frascos llenos de dientes asquerosos y viscosos. Según el propio explorador urbano, era uno de los lugares abandonados más interesantes y extraños que jamás había explorado. Aparentemente, el consultorio había sido abandonado después de una disputa entre un inquilino y un propietario, lo que provocó que el dentista quedara literalmente fuera de su consultorio con todo su equipo adentro. De hecho, todo el centro comercial donde se encontraba el consultorio también había sido abandonado. El explorador logró tomar fotografías en todo el edificio, de viejas sillas de dentista en ruinas, algunos equipos que parecían bastante caros y muchos dientes al azar que parecían ensuciar todo el consultorio como copos de tierra realmente repugnantes. Si ya tienes miedo de ir al consultorio de un dentista, definitivamente no querrás explorar uno abandonado. El verdadero misterio es por qué el antiguo inquilino no pudo recoger sus cosas. Número 5. Rituales satánicos. Esta próxima historia es, con mucho, una de las cosas más espeluznantes que se hayan encontrado. Un grupo de exploradores urbanos irrumpió recientemente en el escondite abandonado de Aleister Crowley. ¿Que quién es ese? Aleister Crowley se hacía llamar la Bestia 666. Es un hombre muy controversial. Fue un ocultista inglés, mago ceremonial, poeta, pintor, novelista y montañero, pero hizo muchas cosas peculiares y crueles a lo largo de su vida que le valieron el apodo de el hombre más malvado del mundo. Así que, por supuesto, algunos exploradores urbanos querían ver su antiguo santuario, y ya esto parece una mala idea.
capturaron toda la espeluznante aventura en película. Aleister Crowley supuestamente celebró rituales demoníacos con su propio ocultista aquí, y dejaron muchas pruebas atrás. Por supuesto, el edificio se ha deteriorado un poco con el tiempo, y ha estado lleno de grafitis, pero aún así, el grupo logró documentar los restos de los rituales malvados que alguna vez tuvieron lugar dentro de la antigua granja de Aleister Crowley cerca de Cornualles. Esto incluía marcas extrañas tanto en inglés como en lo que parecía ser hebreo, así como formas confusas y patrones geométricos escritos en el suelo. Se rumora que fue en este mismo lugar donde Aleister Crowley logró convocar al diablo en persona, aunque por supuesto esto no es más que un rumor. Otros rumores afirman que la granja abandonada todavía está habitada por los espíritus malignos y demonios que Crowley logró invocar. Número 4. Bebé en una bolsa de plástico. Los niños probablemente no deberían explorar la ciudad solos. A veces puede ser peligroso porque nunca sabes lo que encontrarás. Tenemos de ejemplo un grupo de niños curiosos que recientemente decidió irrumpir en un hospital abandonado solo por diversión. Sin embargo, estos niños se horrorizaron cuando se encontraron con la cosa más espeluznante imaginable. En el interior de este hospital en ruinas, los niños encontraron lo que parecía ser un bebé fallecido dentro de una bolsa de plástico. No solo encontraron eso, sino que incluso afirmaron que encontraron otros restos humanos en bolsas. Y si no lo crees, el inquietante y gráfico video de este descubrimiento fue subido por varias agencias de noticias locales y puedes verlo en línea. El hospital en el que irrumpieron los niños estaba ubicado cerca de Glasgow, en Escocia. El edificio ha estado en desuso durante bastante tiempo, por lo que nos sorprende que haya algunas reliquias médicas sobrantes en su interior. Sin embargo, los expertos dieron a conocer después de los informes de noticias que la bolsa que encontraron los niños probablemente no contenía un bebé muerto. Probablemente solo tenía una muñeca que se usó hace mucho tiempo con fines de entrenamiento. Pero por supuesto, podrían estar encubriendo las acciones negligentes del personal del hospital después de su cierre hace unos años. Es probable que alguien se haya olvidado de deshacerse de un bebé muerto y lo haya dejado irrespetuosamente en una bolsa de plástico en el suelo. Número 3. Hogar de cuidado abandonado. Cuando el explorador urbano Matt Hassall se coló en un hogar de ancianos abandonado en 2011, capturó algunas fotografías muy hermosas pero extremadamente espeluznantes. Matt ha explorado muchos edificios abandonados en todo el país, tratando de capturar la belleza histórica y la atmósfera nostálgica de estas estructuras antiguas antes de que finalmente sean demolidas. Pero la residencia de ancianos abandonada fue definitivamente la más espeluznante. Según el propio Matt, el edificio estaba frío y tenebroso. Estaba lleno de camas usadas, bañeras sucias y todo estaba oscuro y húmedo. El viejo equipo médico también estaba todavía dentro de la casa. El papel tapiz se había desvanecido y agrietado, y había una habitación en particular con un montón de ventiladores y desagües en el piso, que casi parecía como si hubiera sido usado para realizar experimentos horripilantes. Pero por supuesto, todo estaba tan arruinado y desorganizado que era imposible saber qué estaba pasando realmente. ¿Matt descubrió algún tipo de laboratorio perturbador dentro de esta vieja residencia abandonada? Desafortunadamente nunca lo sabremos. Este edificio histórico ya ha sido destruido para dar espacio a viviendas urbanas, y para ser honesto, odiaría ser la persona que vive sobre los restos de la estructura, ya que quién sabe qué tipo de fantasmas siguen rondando el área. Número 2. Avión secreto de la CIA. Un explorador urbano descubrió algo muy inesperado cerca del Área 51, y es nada menos que extraordinario. Este tipo descubrió completamente por accidente el lugar de los restos del avión A-12 Oxcart, que se estrelló en la década de los 60. Por supuesto, esto no es tan sorprendente como descubrir un ovni, pero sigue siendo un hallazgo bastante bueno. Este avión era un avión espía secreto de la CIA que precedió al más avanzado SR-71 Blackbird. Según Mecánica Popular, el avión despegó del Área 51 en 1967 y se estrelló casi de inmediato. Desafortunadamente, el avión fue destruido y el piloto perdió la vida, y el lugar del accidente se convirtió en otro secreto del Área 51. Y aquí entra Jeremy Kranz, quien ha estado buscando el sitio donde el avión de la CIA se estrelló desde la década de los 90. Finalmente lo ubicó en 2009, y aunque la aeronave en sí había desaparecido, encontró un campo de escombros, lo que indica que de hecho estaba parado en el mismo lugar donde el avión se estrelló y el desafortunado piloto falleció. Y, para hacer esta historia aún más asombrosa, Kranz regresó más tarde y erigió un monumento al piloto muerto, lo cual, francamente, es algo noble. Número 1. El fantasma de un niño pequeño.
Cuando Jake Park entró en una mansión abandonada en el Reino Unido con un grupo de amigos, no tenía idea de qué tipo de horrores estaba a punto de presenciar. Él y sus amigos escucharon pasos fuertes que venían por encima de ellos mientras caminaban por el piso principal, e incluso vieron vagos espectros moviéndose en las sombras de las puertas. Según el grupo, todo el lugar apestaba a óxido y podredumbre, y todos se sintieron incómodos de inmediato tan pronto como entraron al edificio. Todos sintieron como si estuvieran siendo observados. Afortunadamente, Jake logró superar su miedo y tomar un par de fotografías. No fue hasta más tarde en su investigación que Jake comenzó a revisar las fotos que había tomado, y fue entonces cuando descubrió lo que decía ser el rostro fantasmal de un niño que lo miraba directamente. Ahora, obviamente no hay una explicación científica para el fantasma del niño, y la cara podría ser solo una mancha en las fotos, pero si crees en lo paranormal, es seguro decir que Jake y sus amigos se encontraron con un fantasma agitado cuando irrumpieron en esta mansión abandonada. A veces, la exploración urbana es un pasatiempo realmente aterrador. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo más aterrador que has encontrado explorando? Déjame saberlo abajo en los comentarios, y asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho, y vuelve pronto para ver más videos como este.